Sí está entrando. Ya. Listo. Arrancamos. Grabando. 3, 2, 1. ¿Acción? Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a los profesores, autores del libro que nos acompañan, Carlos Arango, María Eugenia Delgado, bueno, y el otro autor que es el profe Daniel Campo y no nos puede acompañar. Bueno, la idea es que vamos a conversar alrededor de este libro titulado La psicología comunitaria en Colombia y tiene, ya me ubico en el subtítulo, Caminando hacia una sociedad participativa. Ese subtítulo me pareció muy sugerente para propiciar las preguntas y la conversación hoy aquí. Entonces, la profesora Esther Judith y yo pues hemos preparado como una breve presentación de abrebocas, hemos elegido unos temas de los muchos que se podrían tocar en torno al libro, y pues bueno, alrededor de eso vamos a hacer unas preguntas, pero pues siempre está abierto para que todos hagan sus propias también preguntas y bueno, y sus aportes y comentarios. Entonces, no sé si Esther Judith quiera decir algo o arrancamos con la presentación. No, pues darle la bienvenida a los autores invitados y a los participantes del grupo que se conectan en esta conversación. Y sobre todo para mí es muy complaciente conocer a la profesora María Eugenia Delgado, que nunca había tenido relación con ella. Y pues me parece muy importante que hoy, desde la perspectiva de Carlos y la profesora, pudiésemos conocer esa sensibilidad alrededor de lo que construyen y escriben como un colectivo. Entonces voy al momento en que me toque intervenir, porque organizamos nuestra sincronía de intervenciones. Bueno. Ok, gracias, Judith. Bueno, yo voy a proyectar la pantalla para pues, veamos algunas cositas que, digamos, las partes del libro, la estructura, ahí lo están viendo. Sí. Diana. ¿Cierto? Okay. Sí, Diana, se está Voy a viendo. ponerlo un poco más grande. Ya, ahí se ve perfecto. Okay. Sí, Listo. se ve bien. Bien, bueno, entonces sí, como les decíamos, este libro se titula La psicología comunitaria en Colombia, caminando hacia una sociedad participativa, de los autores Carlos Alberto Arango Cala, Daniel Campos Sarri, María Eugenia Delgado Gallego, a quienes tenemos el gusto de tener aquí. Yo personalmente también el gusto de conocer a María Eugenia, que no la conoce. Bueno, a nivel general, como unos datos, una presentación general de lo que suscita este libro es la investigación, ¿no? Es la investigación de varios años, cuya pregunta central está incluso muy explícitamente puesta en el libro, y dice así: ¿cuál es la problemática social colombiana que se reconoce en el proceso de actualización del conocimiento de la psicología comunitaria entre los años 2000 y 2016? Y el objetivo general, que también, bueno, alrededor de, incluso vamos a mirar cómo se va desarrollando los temas, los capítulos de las diferentes fases de la investigación, es desarrollar con la Comunidad Nacional de Psicólogos Comunitarios una caracterización de la problemática psicosocial colombiana a partir del proceso de actualización del conocimiento de la psicología comunitaria entre los años 2000 y 2016. ¿Bien? En su estructura, el libro tiene 8 capítulos, un prólogo titulado Aventuras en Red, Enseñanzas de la Psicología Comunitaria Colombiana, que es escrito por Irma Serrano García. Es Diana. un prólogo, ¿sí? ¿Aló? Sí, ahí Sí, te estamos escuchando. escuchando. Dale, Diana. Ok.
Sí, es un prólogo que a mí me pareció muy bonito, escrito también con mucho, con un sentimiento, con un afecto especial por el trabajo y los investigadores y el trabajo que se realiza. Me parece que además es muy ilustrativo y abre muy bien el libro, eso pues a modo personal lo puedo decir. Está la introducción que pues enmarca el libro, describe muy bien qué es lo que contiene en sus capítulos y bueno, como les decía, 8 capítulos que los voy a leer para que tengamos el panorama general porque pues no nos vamos a detener en cada uno de ellos, no nos alcanza el tiempo, pero pues para que miremos que incluso esto es ilustra y registra muy bien la secuencia de la investigación. El capítulo 1 abre con la expedición psicosocial colombiana, una aventura de construcción colectiva. El capítulo 2 es la historia de la psicología comunitaria en Colombia. El capítulo 3, visibilizando nuestras experiencias, se titula así. El capítulo 4, la construcción del campo disciplinar. El capítulo 5, los enfoques teóricos. El capítulo 6, los enfoques metodológicos. El capítulo 7, psicología comunitaria y realidad colombiana. Capítulo 8, caminando hacia una sociedad participativa. Y pues por último están las referencias bibliográficas como en todo libro. Entonces, lo que pues quisiera decir respecto a esta estructura que me parece muy organizada, muy clara para el lector, no han podido leer todo el libro en su totalidad, pues es una muy buena idea que uno se puede hacer leyendo la tabla de contenido, porque es muy juicioso en ir mostrando paso a paso la investigación. Entonces, pues uno puede reconocer allí los antecedentes de la investigación, los enfoques teóricos y conceptuales que se tuvieron en cuenta, la metodología de trabajo, lo que se hizo durante la investigación como tal, que está sobre todo concentrado en los capítulos 3, 4, 5 y 6, sí, hasta el 6 en cuanto a la revisión documental, que ahorita vamos a entrar más profundamente en eso. El capítulo 7 que también recoge parte de la investigación, pero de la que tiene que ver más con la experiencia de los encuentros en la red con los otros psicólogos comunitarios, y el capítulo 8 que es pues ya como las reflexiones finales, las conclusiones, las ideas, bueno, el análisis final. Entonces, pues esto para mostrarles como el esqueleto que sostiene y soporta el trabajo, el libro, y invitarlos a leerlos pues en su totalidad si no lo han podido hacer, ¿no? Siguiendo entonces, pues bueno, vamos a empezar con una serie de temas que hemos eh, escogido entre Judith y yo y que repetimos, pues no se agota aquí la riqueza del libro, habría muchas cosas más para conversar, pero bueno, dado un poco también la dinámica del grupo de investigación que aquí nos convoca, pues escogimos 4 temáticas y sobre ellas vamos a hacer unas preguntas y pues también hemos como seleccionado unos fragmentos del libro que a nuestro modo de ver nos parecen muy dicientes, entonces pues eso va a ser un poquito como lo que va a dinamizar la conversación. Entonces un fragmento del libro, una pregunta, conversamos y los demás también pues asistentes quieren intervenir, pues están abiertos los micrófonos por supuesto y pues vamos pasando por varios temas. Entonces para arrancar, pues nos gustaría como hablar del objeto de la investigación, del tema central, pues que es la psicología comunitaria. Eh, Me pareció muy interesante un fragmento que está en la página 94, perdón. Nos pareció este fragmento como muy explícito y muy sugerente para abrir esta conversa, que dice: la psicología comunitaria en Colombia cuenta una historia que se escribe a partir de las experiencias prácticas de los profesionales que se han vinculado a la suerte y al destino de los sectores comunitarios y de los movimientos sociales y académicos, anticipándose en muchos casos al surgimiento y el desarrollo de los programas de formación profesional.
A partir de las experiencias presentadas en esta narración, podemos afirmar que existen múltiples experiencias de trabajo comunitario realizadas por psicólogos que no han tenido oportunidad de ser sistematizadas o que han quedado en los anaqueles de instituciones sin poder ser publicadas y difundidas. Entonces, esto resume muy bien una primera parte del libro, me parece a mí, que es mostrar todo ese panorama de la psicología comunitaria que va, bueno, ocurriendo y transformándose y evolucionando, pero como muy, me parece a mí, pues me dirán los autores, paralelamente, a veces marginalmente, en contracorriente o como alternativa a otras formas de psicología como se ha abordado la psicología y se ha hecho psicología en Colombia. Entonces, todo ese contexto histórico que se aborda allí es muy importante para entender lo que hace que incluso surja esa psicología comunitaria de manera muy práctica. Y yo tengo entonces como esta primera pregunta y es a partir de la investigación que ustedes hacen, profes María Eugenia y Carlos, eh, logran visibilizar 341 publicaciones, o sea, que es la que se recogen, se rastrean y luego se les hace todo el análisis pues, de documental de lo que contienen esas investigaciones, esas publicaciones. ¿Ustedes qué balance general? Yo sé que es una pregunta supremamente abierta, pero la idea es hacer una pregunta abierta para que hablemos de muchas cosas. ¿Qué balance general puede hacerse entre esos desarrollos que son prácticos y quizás también más metodológicos y esos otros que ustedes ven que son teóricos y académicos y bueno, como de corte investigativo de la psicología comunitaria en Colombia, ¿no? Como si esa disparidad Sí, bueno, a se ver, bueno, manifiestan. Ujú. a ver, yo respondo a la palabra María Eugenia. Primero es un placer estar compartiendo con este grupo y me siento muy honrado de ver la organización del juicio que se ha dado esta jornada. Varios miembros del grupo han comprado el libro, se ve que muchos lo han leído y hay un interés, me parece muy maravilloso ver el interés que han mostrado para hacer este conversatorio. Bueno, con relación a estos dos partes, a la pregunta y al texto de referencia inicial, pues a ver, yo tengo la impresión de que ese párrafo hace parte del capítulo de Historia de la Psicología Comunitaria y la que se hace es con relación a una etapa posterior a la investigación donde se han sistematizado las 41 publicaciones. Entonces hay un proceso entre lo que se afirma en un párrafo y se afirma en el otro. De hecho, lo que se está acá es que las experiencias comunitarias han existido, son múltiples y diversas, y los psicólogos se han venido viendo las experiencias comunitarias, digamos que hasta de una forma muy tardía, y que aún así lo que se confirma a partir de las revisiones bibliográficas que estábamos haciendo en el momento que estábamos recorriendo es que hay muchas experiencias de trabajo como psicólogos que no están sistematizadas o que hay experiencias de sistematización y públicas que los anaqueles en el sentido de que ve un reconocimiento generado por los psicólogos comunitarios que hay en cuenta por los mismos profesionales para a los procesos. Entonces, la academia va a rezar respecto a las realidades comunitarias. Es pues. Entonces, con respecto ya a la pregunta propiamente dicho, ¿qué balance general puede hacerse con respecto a los desarrollos? Pues simplemente decir que bueno, estamos como gremio profesional en psicología, estamos marcando un hito en el desarrollo psicológico, porque pues de aplicación de la psicología en Colombia, sistematizado esto del arte. Entonces, desde ese punto de vista, digamos,
preocupaciones que tenemos, el problema de la invisibilización de la psicología comunitaria. Podemos decir que a partir de esta investigación podemos presentar como uno de los campos de aplicación de la psicología que ha sistematizado sus estados del arte y puede manifestarse como de los pocos que han presentado el estado del arte. Yo solamente conozco el estado del arte de la psicología social, que fue presentado como 10 años antes que este, y el estado del arte de la psicología comunitaria. No conozco otros estados del arte de otras dimensiones de la psicología. Pronto María Eugenia tiene más información sobre esto, pero entonces simplemente decir que en términos de balance podemos decir que hay desarrollos significativos en la psicología comunitaria y que a partir de esta investigación estamos logrando visibilizarlo y mostrando el aporte que se están haciendo. Eugenia, ¿qué añadiría o qué diría? Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos, y mucho gusto de conocerlos y muy contenta de estar aquí conversandito en esta tarde soleada, calurosa. Además de decirles que yo igual también soy colega de los educadores populares, yo también soy educadora popular. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional en México y luego en CREFAL, donde me fui a aprender a sistematizar experiencias. Bueno, con relación pues a la pregunta de qué balance se puede hacerse de todos esos desarrollos prácticos, metodológicos, en el libro pues están inclusive, es una parte muy cuantitativa, ¿no? Donde decimos, bueno, la mayoría de los marcos conceptuales que tomamos los psicólogos comunitarios en Colombia para trabajar son estos, y estos sí se presentan en unas tortas, en unos ponqués con sus porcentajes. Igual, cuáles son las principales estrategias metodológicas que utilizamos y también nuestras perspectivas epistemológicas en nuestros trabajos. Hasta allí, pues, podríamos decir que a través de lo que se ha venido dando desde esta situación política y social de Colombia, que prácticamente toma los años que nosotros dijimos vamos a hacer ese corte del 2000 al 2016, que a ratos pienso, no, pero más atrás hubo cosas muy importantes, pero bueno, ya se nos volvía muy grande. Pero casualmente, en esos casi 20 años, bueno, 16 años, fue donde este país, bueno, que ha sufrido tanta violencia social, política, fue donde, bueno, se dio este fenómeno enorme del paramilitarismo, donde se hicieron intentos de paz, y digo intentos porque es que hasta el del 2016 parece que nos quedó en un intento. El intento, el que hizo Uribe con los paramilitares, que derivó de la ley, derivó una ley que se llamó la de Justicia y Paz, que cubría pues a todos los paramilitares que se desmovilizaban. Y luego, en el 2016, pues el tratado o la firma de desarme, no de paz, no de llegar a la paz, por lo menos de un desarme de la guerrilla más grande de América Latina y la más vieja del mundo, que ya de por sí fue un gran evento, poco reconocido por muchos. Yo pensaba que ese día, que fue, ya no hablemos del 16 de marzo, de septiembre, que fue la firma en Cartagena, porque esa se cayó, eso todo se cayó, pero luego la firma en el Teatro Colón, pensé que este país se iba a vestir de blanco, que íbamos a salir como en un carnaval, y nada, no pasó casi nada. Los medios de comunicación ahí dieron algo, algunos que otros por ahí izaron la bandera, pero nada. Bueno, esos dos acontecimientos fueron marcando como unos hitos dentro de los trabajos que fuimos recogiendo, ¿no? Porque muchos estaban trabajando sobre esta cuestión de la situación de conflicto armado. Y hablamos de conflicto, porque es un conflicto
reconocido, sabemos que hay gente que no lo reconoce, ¿no? Pero el mundo lo reconoce y la gran mayoría de los colombianos lo reconocemos, y tan lo reconocemos que ahí se orienta una gran cantidad de trabajos de nuestros colegas, ¿no? Directa o indirectamente lo van tocando. Por ese lado, y por el otro, por ejemplo, con relación eso era con relación a marcos conceptuales, desde el socioconstruccionismo, la teoría crítica, en fin, que fueron como los que más se trabajaron, o de los que más se trabajaron. En las estrategias metodológicas, mucho con investigación, acción participativa, lo que quiere decir también que se trabajó mucho desde perspectivas cualitativas, hermenéuticas, ¿no? Pero a mí yo siempre sentí que todos nosotros, incluida pues yo, todos los que escribimos, hacemos investigaciones y todo, me quedó un sabor de que quedamos debiendo una parte que es muy fundamental. Y que es muy fundamental para ustedes, los educadores populares. Además, yo esto lo aprendí dentro de la educación popular. Era el sistematizar para sacar saldos conceptuales, armar modelos conceptuales que logren, si no explicar, porque es muy difícil explicar a veces desde allí, pero sí describir de una manera ordenada, coherente, para poder comprender esas experiencias y poderlas además transmitir. Pero no solo eso, sino con el ánimo también de conceptualizar, pero de evaluar esas experiencias. Parece que hacemos muchas y hacemos cosas, no en el sentido de un activismo social. Hacemos trabajos de intervención, trabajos de investigación, acción, pero pocas veces sistematizamos ese trabajo para luego volver a evaluarlo, dejar que pase un tiempo y volver a ver qué pasó en el presente, qué eso sirvió o no sirvió, qué pasó con estos actores, ¿no? ¿Qué se logró construir? ¿Qué se transformó? No. Entonces, mientras no hagamos esos ejercicios, eso sería casi como, a ver, sin quererlo decir dentro de una visión positivista, sería como hacer una psicología social comunitaria basada en la evidencia, ¿no? Entonces no tenemos evidencias, sí, de lo que pasó ahí, tomamos la foto, mire, esto pasó y se presentan informes, además que era de la mayoría de los trabajos presentados, muchos eran informes de investigación, algunos publicados, muchos no publicados, pero de todas maneras los tomamos, muchos se hicieron libros, pero no presentaban una estrategia de volvamos a ver qué pasó, ¿no? Crear, claro, un modelito para poder evaluar en el tiempo qué pasó con todo ese trabajo que hicimos, que tuvo tantos afectos, que nos demandó tanto tiempo, tanto sacrificio, dinero, a las universidades que siempre nos han apoyado o a los financiadores que hubieran sido, poderles decir, mire, pasó el tiempo y mire esto cómo está, ¿no? Eso no, eso lo eché mucho de menos porque no lo encontré casi en ningún trabajo. Entonces, eso además va como un consejo a ustedes, que veo que allí son un poco de caritas nuevas y jovencitas, que yo tampoco conocía, para que lo tengan en cuenta, que siempre sistematicen sus experiencias, las que sean, y creen un modelo para ir a evaluar posteriormente, a ver qué pasó, y muestren a verla, ahora sí, muestren a ver una evidencia. Miren, esto también se los digo en este sentido. Las financiadoras, qué fea esa palabra, pero pues así son, ellas son estos organismos transnacionales que financian investigaciones. A ellos les encanta que se les presenten
evidencias, evidencias de lo que ha venido pasando con lo que uno estaba haciendo. Y resulta que ese ejercicio no lo hacemos. Y es un ejercicio muy importante, igual para volver a acceder a recursos, ¿no? Para las mismas comunidades, primero que todo, para ellas decirles, miren, en esto se avanzó, en esto no, aquí vamos mal, aquí vamos bien, aquí no ha pasado nada. Eso yo creo que es un ejercicio urgente y pendiente. No lo digo solamente por nosotros, sino en casi todas las ciencias sociales. Esto del basado en la evidencia lo tomé y me pareció interesante porque yo hice un doctorado en salud pública. Entonces, cuando yo estaba haciendo el doctorado en salud pública, eso estaba en furor. Entonces, la salud pública basada en la evidencia. Y pues la evidencia me ponía yo a pensar, pues nada, pues, prácticamente a nosotros también nos queda muy fácil. Pero sí ha sido un ejercicio mucho más desde la gente de las áreas de la salud. Ellos sí lo hacen mucho y lo han venido haciendo hace mucho tiempo. Nosotros también tenemos que empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Y no quiero decir que esas evidencias tengan que ser estadísticas, no. Yo también puedo mostrar avances o retrocesos o habernos quedado planos en mesetas a través de estudios cualitativos, históricos, hermenéuticos. No es necesario estadísticas. Por eso les decía al principio, no me lo tomen a manera positivista. Bueno. Bueno, Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, como dijo el profesor Carlos, este es de un capítulo que habla precisamente de la historia de la psicología comunitaria en Colombia. Y bueno, yo lo traía aquí a colación y lo ponía como de antesala a la pregunta porque me pareció que mucho de esto era lo que motivaba y lo que impulsaba la investigación, que era como esa motivación que hacía que surgiera gran parte de la investigación. Entonces, bueno, muchas gracias por las respuestas. No sé si comentamos alrededor de ellas o Judith continúa, no sé. Hola, ¿me escuchan ahí? sí, Armando, Sí, Sí, Diana, Judy, ¿estás por ahí? claro que sí. parecemos en clase de espiritismo. Sí, si están ahí, házmelo saber, proyéctate. ponga la cámara, Judith. Yo tengo activada mi cámara, al menos yo me estoy viendo, pues. Sí, yo te veo. Sí, estábamos en la parte, hubo Ahí un ya. corte donde Diana estaba invitando o a hacer preguntas o a si Judy continuaba y luego hubo un silencio allí performático y entonces estamos acá en este momento. Ah, bueno, sí, la idea es, bueno, no pasar de uno al otro tema, sino que si algo suscita comentarios con respecto a lo que se ha hablado, pues podríamos ampliar allí, o si no, pues seguimos. Yo solo quería, perdón, bueno, levanté la mano y de una hablé. Solo ese dato tan importante que nos plantea la profesora María Eugenia, esa invitación y esa mirada que tiene la sistematización, pues la sistematización es muy importante para nosotros en el grupo de investigación en educación popular. Y quiero como quedarme con esa invitación que ella hace a, por favor, sistematicen sus prácticas, sean juiciosos con sistematizar sus prácticas y ver en el tiempo qué ha pasado con esas prácticas y cómo esas prácticas han derivado en otros procesos. Entonces me quiero quedar con esa invitación. Muchísimas gracias, profesora. Creo que es una invitación muy, muy provocadora para nosotros. Además que esto de sistematizar, yo lo aprendí en la educación popular, ¿no? Y en la educación no formal, y es a partir de allí donde uno empieza a hacer marcos conceptuales, teóricos, y no dentro de las disciplinas
en las universidades, donde vamos a conocer y aprender disciplinas científicas, porque como allí vamos es a bebernos las teorías y los marcos conceptuales traídos del norte, no los creados por nosotros. Por eso, digo yo, no aprendemos a sistematizar desde que estamos en la universidad, haciendo cualquier carrera, la que sea. No. Esto fue, y ustedes lo sienten y lo han vivido, esto es desde la educación popular, no desde la educación de las disciplinas científicas universitarias. Allí no te enseñan eso. Yo he estado haciendo ejercicios en el pregrado de psicología y en el posgrado, pero se los digo, esto es y los grandes desarrollos de sistematización en América Latina son hechos desde educadores populares, sobre todo en Perú, en Costa Rica, con este Jara, ya iba a decir que Víctor Jara, no, con Jara, con estas señoras en el Perú hay un equipo impresionante y son educadores populares. Todos los de este grupo de tarea en Costa Rica, en México también se sistematiza mucho y hay una escuela que es CREFAL, ¿no? El Centro Regional para la Educación y la Alfabetización en América Latina. Ahí hay una escuela potentísima en sistematización de experiencias populares. Yo tuve pues la fortuna de estar allí, además pues interno, porque uno se mete interno de 6 meses, es una cosa maravillosa, lindo el espacio, el lugar, y fantástica la educación que uno recibe. Me acuerdo en aquellas épocas llevaron a Orlando Falsborda, a Manfred Masniff, pues de ese nivel eran los profesores invitados. Entonces ellos, los mexicanos, le dicen al CREFAL el Harvard de la educación popular, y lo dicen con mucho orgullo, y es verdad. Los posgrados en educación popular se hacen en CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán, en México. Que pueden ir ustedes, esta gente da cantidad de becas, ¿no? Ustedes nada más se meten a esas páginas y van a ver qué experiencia más maravillosa. Gracias, profesora María Eugenia. Entonces le doy nuevamente la palabra a Diana y a la profesora Esther Judith. Bueno, entonces, antes de entrar a la pregunta, me gustaría recalcar algunos de los aspectos que se han planteado, pero sobre todo en destacar esa importancia que debe jugar este documento para los profesionales en formación que optan por lo comunitario como su objeto de trabajo y estudio. Realmente el texto posibilita en esa estructura comprender en dónde está ubicado la psicología social, está la psicología comunitaria, y nos posibilita a nosotros también encontrarnos, porque por mucho tiempo como trabajadora social, en este ejercicio de las prácticas, en el ejercicio de la reflexión que se hace con el trabajo con comunidad, me vi muy identificada en los ejercicios que los profesionales en psicología han realizado, y que de una u otra manera nos encontramos como en dos vertientes, en la vertiente de esa investigación desde la reflexión práctica, pero también desde el hacer de la práctica, en donde un poco en el planteamiento que nos propone la profesora María Eugenia alrededor de sistematizar para mostrar la evidencia, desafortunadamente en el campo de la intervención se nos compromete a presentar la evidencia cuantitativa que muestra la eficiencia de la inversión de unos recursos, pero igual como profesionales nos acostumbramos a eso y no tomamos una postura crítica para decir, no es mi campo, esto es lo que yo no quiero, yo quiero trascender para producir desde allí, desde la oportunidad que los proyectos de intervención ofrecen.
construir ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, en el capítulo de metodología, ustedes hacen una descripción sobre el hacer del psicólogo social y nos llamaba la atención para generar este cuestionamiento. Dice, el texto de la investigación logra por parte de ustedes emprender durante 3 años la tarea de explorar, registrar, comunicar la construcción realizada por un campo disciplinar que rompe el paradigma de lo clínico como exclusividad para profundizar en el contexto del quehacer de los y las psicólogas en el área de lo social comunitario. Ustedes como autores logran ser consecuentes con el propósito mismo de mantener una aproximación a la dimensión de la profesión y se cita en la página 63 un párrafo donde explícitamente toman una cita importante que ubica, voy a leerla. En la página 163. Que ubica que el proceso de construcción del rol del psicólogo comunitario debe pasar necesariamente por el reconocimiento de los problemas comunitarios en nuestro fuero interno. Es decir, que la comunidad no es una entidad abstracta que se encuentra objetivamente más allá del sujeto y frente a él, sino que es una forma particular en que vivimos, sentimos, pensamos nuestra realidad personal y social. Entonces, en ese mismo apartado metodológico, ustedes ubican un procedimiento que el psicólogo comunitario debe hacer alrededor de los procesos de autorreflexión. Entonces, ahí iría la pregunta. ¿Podrían compartir ustedes algunos aspectos de la autoevaluación como investigadores durante el tiempo de la lectura acerca de la construcción sobre la psicología de lo social comunitario y cómo se sitúan ahora desde el resultado mismo de la investigación? Porque si hay algo que tiene el libro es muy insistente en decir que la comunidad, que la academia debe construir comunidad y en esa comunidad tiene que haber un respeto y valoración de lo humano. Entonces ustedes son 3 investigadores que durante 3 años se acompañaron, debatieron, construyeron. Entonces, esos aspectos de autoevaluación que ustedes mismos hicieron en este proceso, nos gustaría como que nos los compartieran. A ver, Carlos, y empieza tú. Bueno, sí, en parte me pareció un poco compleja la introducción que se hizo para presentar esto. De todas maneras, nosotros trabajamos como grupo de investigación, trabajamos de una manera, por un lado, muy organizada. Trabajo, cada uno trabajó sus apartes, nos reuníamos y teníamos unos debates muy interesantes. Muchos de los textos, pues los textos en general los trabajamos colectivamente, pero yo creo que fundamentalmente lo que se da es un proceso de aprendizaje colectivo que a mí me pareció muy, muy interesante. Es decir, por un lado, uno está en la incógnita de qué es lo que se va a encontrar con esta serie de publicaciones que no conocíamos, y se va abriendo todo un panorama de cuestionamientos y de reflexiones, ¿no? Que pues nos lleva a nosotros a tener conversaciones internas de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema de tratar de entender qué es lo psicosocial, o cuál es el avance del conocimiento psicosocial en Colombia. Tuvimos muchas dificultades y muchas con relación a esto. En primer lugar, porque desde que se convocó a la conformación de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria
y a la realización de la expedición psicosocial Colombia. El primer interrogante que plantearon los participantes de la red era que quitáramos la palabra psicosocial de la propuesta de expedición psicosocial colombiana. Es decir, eso generó toda una reflexión y toda una discusión alrededor de qué es lo que estamos entendiendo por lo psicosocial en Colombia. No voy a extenderme, pues digamos, es un tema bastante amplio y bastante complejo, no voy a extenderme mucho en este sentido, pero sí decir que a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta de que había una gran confusión en el campo disciplinario, digamos, en el gremio profesional de los psicólogos, una gran confusión alrededor de qué significa el término psicosocial. Incluso en el análisis del capítulo sobre los marcos conceptuales, pues se puede ver allí reflejado cómo hay una ambigüedad en la manera como se presentan los enfoques psicosociales. Es decir, por un lado hablamos del interaccionismo simbólico, del construccionismo social, etcétera, de dimensiones de lo psicosocial que están claramente determinados, de los enfoques psicosociales sin presentar un referente claro de qué es lo que están entendiendo por lo psicosocial. Entonces, en ese capítulo se ve esa dificultad y esa es una de las problemáticas que dio lugar a una conversación interna dentro del grupo y a una de las grandes conclusiones de la investigación cuando se habla del campo disciplinar. En el gremio profesional hay una gran confusión alrededor del término que es lo psicosocial. Lo psicosocial en Colombia se puso de moda a partir de la ley de víctimas que ordenaba o determinaba que tendría que prestarse atención psicosocial obligatoria a la atención de víctimas, y eso se legitimó en la ley, se impuso en los programas institucionales, pero ninguno de los actores participantes en todo ese proceso ha presentado tener claridad de qué es lo que se entiende por lo psicosocial. Entonces, lo psicosocial se convirtió en un término de moda en el discurso de los funcionarios institucionales, pero completamente carente de información, de una tradición de pensamiento, mucho menos de una tradición conceptual o menos de varias tradiciones conceptuales. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las grandes discusiones que nosotros tuvimos al interior del grupo y que seguimos trabajando en este momento entre nosotros. A propósito de todo ese gran dilema, pues eso me llevó posteriormente a la investigación a escribir un artículo que se llama La historia del pensamiento psicosocial, que en este momento pues ya está circulando en todos los sectores donde se están haciendo programas de atención psicosocial para dar claridad precisamente sobre ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de los debates. Ahora, no sé, María Eugenia, ¿qué diría? ¿Cómo viste tú la situación? No, que has recogido tú en buena parte, pues lo que fue esta evaluación que nos hicimos nosotros durante el proceso, pero también aunque éramos tres, según Francesco Alberoni, pueden haber movimientos colectivos de dos, que es el amor. Nosotros podíamos ser una comunidad de tres, pero queríamos hacer una comunidad más grande. Era armar comunidad a partir de todo ese trabajo. Creemos que de alguna manera lo fuimos logrando. Estamos trabajando en ese sentido de construir comunidad, pero una comunidad académica, y digo académica porque pues todos estamos dentro de instituciones universitarias o dentro de instituciones de investigación, muchos también pues están, pero con una visión académica desde organismos o instituciones públicas, estatales, ¿no? Pero sí, la idea era irnos
construyendo como comunidad, una comunidad crítica, ¿no? Podernos estar leyendo, construyendo a través de nuestras propias lecturas de cada uno, de acompañarnos además en nuestras angustias, en nuestros problemas, nuestras problemáticas que las tenemos como, no solamente como académicos, sino también como personas que vivimos en un país muy complejo y ante las situaciones que estamos viviendo ahora. Sí, yo quisiera añadir a lo que dice María Eugenia, y es que, bueno, una cosa es la pregunta alrededor de cómo nos situamos nosotros en nuestra relación entre los tres investigadores, y otra cosa es cómo nos situamos desde los resultados de la investigación ante la Red Colombiana de Psicología Comunitaria. Digamos que uno de los propósitos claros de todo este proceso, Eugenia, es construir comunidad entre los mismos psicólogos comunitarios. Es decir, los psicólogos comunitarios, como psicólogo, tenemos una formación como psicólogos tradicionales. No hemos tenido una buena formación o significativa formación como psicólogos comunitarios. Eso de ser psicólogo comunitario, pues es un acto de casi de rebeldía, de alternatividad, de hacer otra cosa diferente a lo que hegemónicamente se está dando en la formación del psicólogo. Entonces, la Red Colombiana de Psicología Comunitaria es una red de psicólogos aislados, miedosos de salir a la comunidad, de intervenir, de hablar de política, etcétera. Entonces, yo sí pienso que a partir de todo este ejercicio de la conformación de la red y de la realización de esta investigación, estamos convocando a la construcción de comunidad entre nosotros, y yo creo que se están dando efectivamente unos movimientos interesantes, digamos, al interior de los nodos temáticos de la red en la actualidad, que están mostrando que la gente asumiendo ya en términos de procesos más colectivos. Yo creo que esa es una cuestión importante en términos ya de logros y de cómo, hacia dónde estamos trabajando en la actualidad. Muchas gracias, María Eugenia y Carlos. Yo creo que ese era el sentido de la pregunta, como de velar esa perspectiva que tiene la red, en tanto el lenguaje que plantea el texto sí convoca a mirar todo ese conjunto de experiencias e intervenciones hacia la construcción de una comunidad a través de la red. Y no sé, Diana, me parece si hay alguien del grupo que haya leído, si haya aproximado al libro, si quieren hacer otro tipo de pregunta que esté, digamos, en el marco de lo que implica para nosotros como investigadores conformar estos conjuntos de académicos para pensarnos realidades sociales. Si hay alguna pregunta, María Cristina Echeverry tiene una pregunta. Ruiz Echeverry, gracias. Perdón. Pues yo no me he leído el libro y no es sobre eso, solo voy a comentar sobre esta conversación que quiero decirle a mis compañeros que es profundamente inspiradora, y el caso particular, pues con la situación del desarrollo de la profesión de arteterapia, creo que nos da unas pistas de trabajo muy valiosas. Así que leeré el libro y además molestaré con mucho interés. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Gracias a ti, María Cristina. Bueno, entonces continuamos. Bueno, un poco también en el marco de lo metodológico, me voy a concentrar solamente en la diapositiva, planteando que la atención y el desarrollo sobre el enfoque de trabajo comunitario de carácter interdisciplinario en la perspectiva de la psicología comunitaria ubica necesariamente una postura crítica transformadora que conlleva a determinar el sentido y razón del quehacer profesional. Esto se desarrolla mucho en un detalle del rol y el perfil del profesional de psicología social y de psicología comunitaria, y en la página 286 hace, digamos, un llamado a esa intencionalidad
de recabar sobre lo humano como algo muy trascendental en el rol del psicólogo. Sin embargo, a partir de lo metodológico, donde se presentan esas funciones, roles del psicólogo comunitario, me asaltaron algunas inquietudes, ya lo planteo por la misma similitud que hay en el ejercicio profesional que en algún tiempo desarrollé, y se plantea que en el contexto de lo comunitario, ¿cómo se establece la diferencia del rol del psicólogo al de un conjunto de profesionales que hace trabajo social, en el cual encontramos los educadores populares, el educador comunitario, los médicos, las enfermeras o ingenieros? Si el contexto laboral que actualmente encuentran los profesionales establece un quehacer homogéneo y determinante para el alcance de objetivos institucionales puntuales. Vuelvo a repetir, en el libro hay una ubicación de este perfil profesional o este rol de cara a la comunidad y de cara a las instituciones. Entonces, me gustaría que ustedes nos detallaran esa lectura a nivel de lo metodológico para hacer ese proceso de perfilar el profesional de la psicología social o comunitaria que le da la particularidad. Bueno, más que centrarnos en los desarrollos que aporta esta investigación, quisiera compartirles lo que estamos haciendo en este momento dentro de la red de colombiana de psicología comunitaria, y es que estamos un grupo de docentes trabajando con estudiantes de psicología en los posgrados, en la mayor parte de los posgrados, en algunos pregrados también. Estamos haciendo un estudio de la situación de la psicología comunitaria en los contextos locales, ¿no? Y entonces estamos mirando cuáles son los problemas del ejercicio profesional del psicólogo comunitario, y eso tiene que ver directamente con la pregunta que están haciendo acá. Es decir, dice cómo se establece la diferencia entre el rol del psicólogo con otros roles profesionales que tienen que ver con el trabajo social, la educación popular, el trabajo social comunitario, el médicos, enfermeras, ingenieros. En este momento podemos decir abogados que están trabajando con el tema de víctimas, etcétera. Y es precisamente, digamos, que una cosa es el ideal del rol del psicólogo comunitario planteado en los textos o en los ideales disciplinarios, y otra cosa son las realidades laborales que aparecen dentro de las instituciones. Está haciendo, como te digo, estamos haciendo una serie de encuestas, los estudiantes están entrevistando a los profesionales y los profesionales están hablando de estas dificultades. Entonces, lo que tenemos es que una cosa es la formación profesional, otra cosa es las realidades institucionales donde se desarrollan los programas institucionales. Los programas institucionales están diseñados en términos de unos proyectos asistencialistas prediseñados de una manera rigurosa alrededor de unos indicadores objetivos y de unas programaciones objetivas que en el proceso de diseño de los mismos programas no han partido de las realidades que quieren intervenir. Entonces los programas se ejecutan por encima de las realidades comunitarias porque se ejecutan, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo, y lo tengo que decir de una manera con premeditación y alevosía, lo que tenemos que decir es que los resultados de los programas institucionales son falsos positivos, ¿sí? Son falsos positivos, es decir, el profesional está condenado por indicadores para el manejo de procesos que no tienen nada que ver directamente con los procesos comunitarios. Entonces, esa es la realidad institucional que hay. Por eso la pregunta que ustedes plantean, pues la podemos responder en términos idealistas teóricos, diciendo que el rol del psicólogo comunitario se diferencia del rol de las otras dimensiones disciplinarias en términos de los objetos teóricos que estén trabajando. Pero en la realidad no es así. En la realidad, todos los profesionales que supuestamente, por ejemplo, los que están haciendo atención psicosocial, que son psicólogos, que son abogados, que son médicos, etcétera, todos están haciendo atención psicosocial, pues simplemente
están haciendo las mismas cosas tradicionales, pero a eso lo están llamando psicosocial y presentan los resultados que les pide formato, pero no se están trabajando o abordando de una manera integral las problemáticas comunitarias. Entonces yo simplemente quisiera decir eso, es decir, estamos en este momento en una encrucijada donde tenemos que buscar la manera de cómo posicionar el rol del psicólogo comunitario en una perspectiva que sea susceptible de convertirse en realidad en los contextos institucionales. Pero para eso hay que luchar contra la cultura institucional, que son esos programas instrumentales sobre la base de diseño no han consultado las verdaderas problemáticas comunitarias. No sé, María Eugenia, ¿qué quisiera añadir? Gracias, Carlos. Sí, con relación a eso, a ver, todos lo sabemos desde hace mucho tiempo, las disciplinas han ido como perdiendo sus límites, y qué bueno que así sea. Son fronteras muy porosas, ¿no? Son fronteras porosas, donde nos pasamos hacia campos, estrategias metodológicas y conceptos de otras disciplinas afines, parecidas. Estamos en una cantidad de límites y mucho más. La psicología social, de la cual beben muchos profesionales de ciencias sociales. Cuando digo ciencias sociales, es la sociología, es la antropología, la misma psicología y la psicología clínica, en fin. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros estamos en el intersticio de lo que es lo social y lo que es lo psicológico, y estamos allí como en un conjunto de intersección de estos dos grandes conjuntos, la sociedad y el individuo. Pues también una división muy ficticia, pero bueno, pensándolo cómo y qué hacemos los psicólogos sociales, estamos allí en ese conjunto de intersección. Entonces, eso lleva a que muchas de las disciplinas sociales tomen de nosotros. Hoy en día, hasta profesionales de otras áreas, por ejemplo, eso, abogados haciendo intervención psicosocial, y uno se los encuentra, gente de la salud, pero de la salud física, haciendo trabajos de intervención psicosocial. Eso obedece también mucho a que no hay trabajo, pero como existen estos paquetes grandes institucionales creados desde el ministerio para abajo sin que hayan unos lineamientos muy claros, entonces cualquiera hace intervención psicosocial. Yo recuerdo, muy recién llegada de México hace 25 años, tenía mucho esa preocupación. Hice un trabajo con los estudiantes hace 25 años, para conocer qué hacían los psicólogos comunitarios en Cali, ¿no? ¿Qué hacían? Y qué hacían cuando trabajaban con ONGs. El primer hallazgo, que casi me desmayo, en Cali en esa época habían 560 ONGs. Cuando en todo el país habían 100, como 190. Aquí habían 500 y pico. Lo cual, pues uno se ponía a pensar, bueno, ¿y esto qué ONGs son? No son ONGs, eran paras. Yo les llamaba las para gobierno, las paraestatales. Van ahí junticas, pegaditas. No eran ONGs haciendo desde una posición crítica un contrapeso al gobierno, que esa es la función de una ONG. Bueno, ¿y qué hacían? Pues sí, ahí habían profesionales de todo, y que hacían disque intervención psicosocial. Entonces tomamos algunos de esas, en esos espacios donde iban a trabajar esas ONGs, a Terrón Colorado, a Siloé, a Agua Blanca, en fin. ¿Qué era lo que hacían? Talleres. Talleres y talleres y talleres, el refrigerio, y antes de irse, firme. Habían hasta talleres, ay, nunca nos olvidarán a talleres sobre, ¿qué? Eran relaciones sexuales sanas, y todos eran viejitos de más de 80 años, no quiere decir que no las tengan, pero es para que vean cómo era la dimensión de aquello.
Hace poco estaba leyendo yo un artículo de David Villa, un colega, psicólogo social, profesor de la Universidad de la Pontificia Bolivariana de Medellín, un artículo muy bueno, tiene unos artículos muy buenos, si quieren se los mando, y él hace un trabajo sobre esto, sobre, bueno, y cuál es la intervención psicosocial, y encontró cosas así como aquellas que yo encontraba, ¿no? Eran los talleres y talleres y talleres de una manera insensible, sin conocer la historia y la problemática, los contextos donde se venían dando esos grandes eventos traumáticos como las masacres en Antioquia. Eso llegaban desde Medellín, supuestamente psicólogos, y también iban sociólogos y antropólogos. Era hacer talleres sin interesar quién es esa persona que está aquí sentada, ¿no? ¿Qué historia tiene? ¿Qué hay detrás? Este contexto a qué obedece. No, ni idea. Entonces, pues nosotros, claro, nosotros tenemos pues algunas, digamos, características particulares, ¿no? También unas identidades, ¿no? Que nos diferencian de las demás personas, de los demás profesionales, aun cuando lo ideal es que todos hablemos, que seamos transdisciplinarios, que trabajemos no multidisciplinariedad, que es la colchita de retazos, sino que a cada uno nos puedan atravesar discursos, narrativas, conceptos y teorías de la economía, de las ciencias políticas, de la sociología, ¿no? Qué bueno que eso se volviera una gran ciencia social. Bueno, pero en todas estas nosotros vamos marcando unas, digamos que como unas ciertas características que nos van haciendo un poco diferentes, y es, por ejemplo, cuando se llega, y también se los cuento a través de una experiencia que tuvimos, de una investigación que hicimos hace poco con Mireya Marmolejo, aquí en un corregimiento cerquita de Tuluá, recogiendo la memoria colectiva de un corregimiento que fue muy violentado, impresionante, cuando estábamos, eso lo financió la Universidad del Valle, cuando lo mandamos al Comité de Ética, la pregunta de rigor era, bueno, ustedes van a recoger una memoria colectiva de hechos absolutamente horrorosos, traumáticos, y qué hacen donde alguien de pronto se ponga mal en una situación de estas, en una entrevista. Como esto no, mire cómo se institucionalizan además los roles y las profesiones. Este comité de ética era de salud, o es de salud, al que psicología tiene que mandar, yo no sé ustedes, de educación yo creo que también debemos que mandar allá a salud, allí era. Entonces, no, todo muy bien, pero entonces la pregunta esa, si alguien se pone mal, ¿no? En una entrevista de estas, allí en el trabajo con ustedes, ¿ustedes qué hacen? Allí tienen psicólogas y psicólogos, ¿sí ven? Como que solamente nosotros pudiéramos atender un caso así. Y era una pregunta, pues, de la universidad. Pues, en cierta medida, pues sí, pero se nos presentó por ahí uno que otro caso, la verdad casi no, y estaba Mireya, algún día que yo no fui, y Mireya es bióloga, trabajadora, educadora popular, y Mireya sacaba muy bien, bueno, una vez que se presentó, una vez se le presentó a ella, otra vez a mí, lo hizo muy, pero muy bien. Pero es eso, miren cómo la misma academia, la misma universidad va diciendo, bueno, pero ustedes van a hacer esto, y entonces alístense porque tienen que ir con escuadrón de psicólogos clínicos ¿no? A rescatar. No, y se hizo el trabajo, en el trabajo se fue dando una atención psicosocial, pero es porque se fue dando allí, en la misma dinámica de la recuperación de la memoria.
trabajo que duramos 2 años allá, estando en la comunidad, permaneciendo largos días, muchos días allá, y se fue dando una atención psicosocial que igual lo hacía Mireya, lo hacía yo, la hacíamos las dos. Entonces, pues no, hoy en día la verdad no hay unas fronteras muy marcadas dentro de, claro, que uno dice, bueno, pero también, pues, o sea, un abogado, pues como que tampoco haciendo una atención, como haciendo yo quizás, a ver qué, ¿no? Llevando a alguien asesorándolo en un juzgado, pues, pues no, tal vez no me meta, ¿no? Porque no conozco todas las legislaciones del país. Entonces, eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero quien hace un trabajo crítico, David Villa, se los voy a mandar, me mandan ustedes, algunos de ustedes un correo para que lean, él tiene varios artículos publicados con relación, haciendo una crítica a eso, y sobre todo eso se empezó a dar mucho desde el 2005, desde la ley de víctimas, esta que el ministerio montó todo esto de la atención psicosocial. Entonces, atención psicosocial era reunir una cantidad de gente, ponerlos a oír ratos de conferencia, talleres, el refrigerio, eso sí, y la firma al final porque no les pagaban. Entonces, sí, estas cosas son así. Bueno, yo pensaría que alrededor de la pregunta se intentaba es mirar esa complejidad de lo social y cómo desde la construcción de este pensamiento crítico conlleva que cada uno de nosotros tengamos una apertura y hacia el conocimiento del otro y las disciplinas, ¿no? Para construir un conjunto de miradas frente a esa realidad, pero en el cual nosotros nos identificamos. Pensaría que esa es, digamos, la perspectiva de la pregunta, en tanto que el libro, tal como lo plantea Carlos, sí perfila idealmente un rol y unas funciones para el psicólogo comunitario, en donde uno puede encontrar esa similitud hacia otras disciplinas. Muchas gracias, profesora María Eugenia y Carlos. Entonces te doy la palabra, Diana. Sí, yo creo que lo que han comentado María Eugenia y Carlos, pues empata muy bien con este siguiente enunciado, y la pregunta que teníamos, pues en parte ya ha sido como respondida. Pero entonces pues voy a hacer énfasis en esto porque pues es incluso parte del capítulo final en donde uno puede encontrar como esa síntesis de dos cosas que atraviesan el libro, me parecen a mí. Una es la metarreflexión, ¿cierto? Sobre la psicología comunitaria, toda esa mirada de qué se ha hecho, qué hemos hecho, cómo nos hemos conformado. Cómo nos hemos ido constituyendo como psicología comunitaria. Entonces, ustedes se hacen esas preguntas. Y la otra, el otro gran tema que atraviesa el libro es la crítica, ¿no? Es el reclamo a este proyecto que no ha podido tener eco en las, no sé, en las instituciones, en los programas de gobierno, etcétera. Entonces, este apartado que está en el último capítulo lo voy a leer. Dice: se encuentra que los programas se centran en la atención a las víctimas del conflicto armado, dejando por fuera actores, sectores y procesos claves de la vida en comunidad. Textualmente dice: la problemática general en este contexto institucional se centra en la política de atención psicosocial a las víctimas, la cual, pudiendo ser una gran oportunidad para comprender psicosocialmente la situación del conflicto armado y de construir conjuntamente con las comunidades estrategias de transformación de las situaciones del conflicto, es desaprovechada por la ausencia de una adecuada formación profesional del psicólogo y de otras profesiones afines en el campo de la intervención psicosocial. Entonces, pues para no redundar en la pregunta, de pronto sería interesante mirar ustedes cómo de pronto han visto algunas experiencias, algunos casos exitosos en donde se haya logrado vencer
como a esta dificultad que se encuentra con los programas institucionales. O sea, obviamente pues ya María Eugenia había estado contándonos sobre la experiencia en el Tochecito, pero digamos otras que ustedes tengan presentes, que puedan como darnos algunos ejemplos de cómo se ha realmente hecho un trabajo participativo, se ha entendido esa la comunidad y se la ha involucrado en estos procesos, porque pues creo yo que con esto podríamos ir cerrando no la sesión, no la jornada, sino cerrando el sentido del libro que está, como decía yo en el subtítulo, ¿no? Como caminando hacia una sociedad más participativa. Bueno, como la pregunta es tan específica de que se plantee o se presente una experiencia que pueda ilustrar cómo sería esta posibilidad de la atención psicosocial, pues yo me remitiría a una experiencia que realizamos desde el Grupo de Educación Popular en conjunto con el programa EduPar y en el contexto de la Red de Promoción de Buen Trato, ¿sí? Es decir, mucho antes de que surgiera la ley de víctimas y se hablara de la necesidad de la atención psicosocial, nosotros al interior de la Red de Promoción de Buen Trato, primero yo ocupaba el lugar de coordinador, de miembro del comité coordinador de la Red de Promoción de Buen Trato. Estuve vinculado durante 10 años en ese comité coordinador. El programa EduPar estuvo vinculado como una de las entidades que estuvo participando dentro de la Red del Buen Trato y, digamos, allí realizamos una investigación que se llama Saberes Expertos y Saberes Populares en Convivencia Familiar, que buscaba hacer una evaluación de las estrategias de atención a la convivencia familiar y hacer una propuesta, un diseño participativo de una estrategia alternativa de atención psicosocial a la convivencia familiar. Entonces, lo que hicimos allí fue precisamente a realizar un ejercicio, una investigación donde miráramos cuál era el balance general, el estado del arte que tenía la Red de Promoción de Buen Trato sobre los trabajos en convivencia familiar y lo que debería ser la atención en convivencia familiar, y contrastar eso con cuál era el ejercicio real que se estaba haciendo en la atención a la convivencia familiar en los diferentes sectores. Entonces diseñamos una investigación que metodológicamente se organizó alrededor de la implementación de un diplomado donde participaron 40 funcionarios institucionales de todas las instituciones que hacían parte de la Red de Promoción de Buen Trato, que está Bienestar Familiar, Centros de Salud, Comisarías de Familia, ONGs, etcétera. Y 40 funcionarios institucionales de las diversas instituciones y 40 líderes comunitarios que estaban haciendo atención a la convivencia familiar en procesos comunitarios, y entonces ahí hay unas organizaciones comunitarias que hacen parte de la red. Entonces, con estos 80 participantes en el proceso, primero hicimos una serie de ejercicios donde todos los participantes reconocieran desde su experiencia personal y precisamente a través de los ejercicios que hemos ya presentado en este grupo sobre el estudio de la vida cotidiana, sobre la artesanía de la vida cotidiana. Hicimos esos ejercicios con los funcionarios institucionales y con los líderes comunitarios para reconocer los procesos de convivencia en su propia vida personal antes de tematizar. Primero, ponernos de acuerdo colectivamente qué es lo que estamos entendiendo por convivencia familiar desde nuestra experiencia de convivencia familiar, y luego ver qué es lo que estamos atendiendo en los procesos de atención institucional. Entonces se veía que en los procesos de atención institucional, en primer lugar, cualquier persona que iba a solicitar atención se lo pasaba por una entrevista a través de un formato donde ya se sesgaba la recolección de información en términos de violencia familiar y no de convivencia familiar, y luego se remitían los casos en lo que llaman la red o la estrategia de atención a la convivencia familiar, que es que pelotean a los
Carlos, se te fue. Carlos, se cerró el micrófono. Hola, Carlos. ¿En dónde, Ahí en ya. dónde quedamos? Que se pelotea. ¿Ah? ¿En qué parte se cerró el micrófono? Escuchamos peloteaban. Eso, entonces cuando un usuario va a que lo atiendan, entonces le aplican un formato, le hacen una entrevista y lo trasladan a otra institución, le aplican otro formato y lo trasladan a otra institución, así sucesivamente hasta que la persona se agota y no vuelve. Y eso es lo que caracteriza la atención de casos en convivencia familiar. Es decir, de los 24 casos que se presentaron, se hicieron 24 estudios de casos reales, solamente en 2 de ellos se identificaron efectos positivos en la atención a la convivencia familiar, que hubo algún cambio significativo en algún comportamiento o alguna actitud, pero en el resto de los 22 casos, los casos se abandonaron, o sea, que había un fracaso total en los procesos de atención de casos a la convivencia familiar y no había una autorreflexión interna dentro de la red del buen trato sobre cómo resolver eso. Y a partir de esa autoevaluación, entonces hicimos un diseño participativo de una estrategia de atención institucional donde identificamos que a los profesionales primero habría que darles formación, segundo hay que darles funciones profesionales que les permitan atender casos, hacer sistematización de información, hacer seguimiento, trabajar en procesos comunitarios y procesos sociales, poderle hacer seguimiento a esos procesos y poder efectivamente construir convivencia en contextos extrainstitucionales y no intrainstitucionales. Entonces se hizo un diseño participativo de la estrategia de atención psicosocial y el resultado de eso pues es un informe que fue publicado en el año 2008 dentro de la Red de Promoción de Buen Trato. Entonces yo pienso que esa es una experiencia exitosa de lo que fue una estrategia de atención psicosocial que mostró que atender psicosocialmente es entender la situación, entender los significados que las personas involucran o la manera como entienden las situaciones y convocar la inteligencia colectiva de las personas para el diseño de estrategias alternativas que permitan cambiar la situación. Eso lo realizamos dentro de la Red del Buen Trato desde el año 2008 y por allá en el año 2013 viene a salir la Ley de Víctimas a decir que la atención psicosocial debería ser obligatoria, pero hasta ahora no se han enterado ni siquiera de esta investigación que les estoy mencionando. Entonces, así están las cosas en la realidad. Bueno, ese es un ejemplo. Gracias, Carlos. Sobre este ejemplo que pone Carlos, me sirve a mí para, a manera de comprobar un poco la hipótesis que les decía ahora, que nosotros hacemos unos trabajos y bien interesantes y durante un tiempo, pero nos vamos, presentamos el informe y adiós y no volvemos a saber qué pasó. Con esto de la Red de Promoción del Buen Trato, yo dirigí 2 tesis ahí en psicología, precisamente sistematizando experiencias que habían llevado a algunas de esas redes, ¿no? Pues nada, recogiendo todo ese trabajo, como les digo, fueron 2 tesis, 2 chicas en una, 2 chicas en la otra, con 2 diferentes nodos de esa red de promoción del buen trato. Ningunos habían seguido trabajando. Ahí de pronto no había pasado mucho, entre otras cosas, porque es que en este país hay un gran problema y son los egos institucionales. Esa red la conformaban, entre otras, pues, las secretarías de la alcaldía, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría, todas las de la Secretaría de la Mujer, en fin. ¿Y qué pasaba? Pues lo vimos en estos trabajos, unos trabajos bien hechos, muy sistemáticos, bien elaborados. Primero que todo, pues que las instituciones entre ellas no se colaboran. Quien llevaba la batuta era el sector salud, la Secretaría de Salud,
De hecho, pues ese programa se desarrollaba desde allí, pero es que tenía que ser interinstitucional. Mire, a mí cuando me nombran algo interinstitucional, siempre pienso, hasta aquí llegó. Es como cuando ante algún problema grande, vamos a nombrar una comisión. ¡Ay! Échenle tierra y apaguen, porque eso no pasa nada. Cuando que estos programas son interinstitucionales, no saben trabajar en red, no trabajan, no les gusta, les da pereza. Y los unos se acomodan con relación a los otros. Entonces me acuerdo que se entrevistaba hasta gente del sector educación y ellos decían que no, que eso que lo hicieran los de salud, que eso era como de salud. Los de salud eran como los más juiciosos, en eso ellos más o menos no le trabajaban a ese programa, pero las otras secretarias, me acuerdo que estaba, creo que la comisaría de familia, nunca iban. Creo que tenía que ir también la policía comunitaria o la policía juvenil. En fin, entonces, mire, son exitosas hasta cierto momento. Por eso es la importancia de, ole, volvamos a ver qué pasó. Dejemos pasar un tiempito, ¿no? Y miremos a ver qué pasó. Pues parece que con ese programa, que era un muy buen programa, iniciativa de la Alcaldía de Cali, como que no pasó mucho, ¿no? Bueno, con relación a lo que ustedes dicen de aportes, de alguna experiencia exitosa, o más bien la pregunta que ustedes tienen allí es ¿qué aportes hace esta nación al desarrollo social y comunitario? En especial a las instituciones que realizan programas de atención a las comunidades. A mí no me queda muy clara la pregunta porque no entiendo qué aportes, pero aportes cuáles, conceptuales, metodológicos, técnicos, de orientaciones, como que no comprendo bien la pregunta. ¿Qué aportes hace esta investigación al desarrollo social y comunitario, ¿no? En especial a las instituciones que realizan. No sé, ¿me la podrían aclarar un poquito más? Bueno, sí, vamos como en ese mismo sentido de qué se podría recomendar para quienes trabajan en las instituciones y en estos programas, pero creo que de eso hemos estado hablando, ¿no? Entonces, la idea no era como volver sobre ella, era más bien ver si en lugar de ver lo que no ha funcionado, podíamos ver experiencias que sí y a partir de ahí, bueno, están estos aprendizajes y más bien centrarnos en lo positivo. Miren, una cosa fantástica que yo la veía en México, la aprendí en México y me llamaba mucho la atención. Vea, en México se hacían congresos de experiencias que habían fracasado. Ustedes no saben el montón de cosas que uno aprendía. De experiencias que habían fracasado. Es que como tendemos, ocultemos el fracaso y saquemos lo positivo. No. También uno aprende mucho de lo que aquí, miren, aquí esto fue un fracaso con esto, hicimos esto, nos fue muy mal. Tenemos también que sacarnos de la cabeza eso cuando presentemos nuestros informes. Miren, esto logramos. Pero lo que no se logró fue esto. Y a veces en ese listado salen más las cosas que no logramos que las que sí. Y eso les sirve a los que vayan a tomar algo desde ahí. Miren lo que me pasó a mí, miren dónde fracasamos y por qué fracasamos, ¿no? Pero eso pues no, presentemos lo positivo. Sí. No solamente lo positivo, está bien lo positivo, pero no solamente eso. Yo asistí a varios congresos y se tomaban un poco medio en sentido del humor, pero eran unos congresos serios, eran congresos donde... Sí, yo quisiera, María Eugenia, quisiera precisar algo con relación a esa pregunta, y es que una de las conclusiones que salió de la investigación era la gran confusión existente alrededor de qué es lo que se entiende por lo psicosocial. Hasta ahí llegó la investigación, pero posteriormente
a la investigación, entonces logramos producir el texto la historia del pensamiento psicosocial. Entonces, que es una gran clarificación que en este momento está en una discusión al interior de todo el gremio profesional, en el sentido de que ya se ha logrado poner sobre la mesa qué es lo que se está entendiendo por lo psicosocial y se están empezando a dar esas clarificaciones. En este momento tenemos un nodo temático dentro de la red colombiana de psicología comunitaria que habla sobre cuál es la situación del pensamiento psicosocial en Colombia a partir de esas claridades que surgieron de allí. Ese, por ejemplo, puede ser un ejemplo. Bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que hasta aquí, bueno, nosotros hemos seleccionado unos temas, como les decíamos, no exhaustivos, se puede seguir hablando, conversando alrededor de muchas cosas que hay en el libro, pues nosotros ya dejamos para que los demás asistentes eh, hagan sus preguntas o comentarios. Mm, Armando levantó la mano, pero bueno. ¿Qué pasó con Armando? Hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan allí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo quería es como preguntar un poco, digamos, esa parte donde ustedes dicen caminando hacia una sociedad participativa y lo que significa ser comunidad, cómo construir, como digamos, los retos inclusive de la psicología comunitaria. Yo quería preguntarles por cómo han conversado en sus redes, a partir de esta investigación, este momento en el que estamos actualmente, es decir, estamos en una pandemia, inclusive estamos en el peor momento de la pandemia, con unos niveles de agresividad muy fuertes, con digamos, una resistencia en algunos sectores a cuidarse, porque una cosa es los que necesitan trabajar y otros los que no quieren usar el tapabocas, no quieren frenar su vida social, porque los vínculos, y en eso están habiendo una cantidad digamos, de situaciones, de aislamientos, en lo comunitario, también las relaciones en los barrios, en estos conjuntos residenciales, y estamos en esto y acabamos de pasar un paro, o estamos pasando un paro que nos ha dejado una cantidad de muertos, de fragmentaciones, rumbo a un camino electoral el próximo año. Y digamos, estamos a punto de, no sé si la alternancia en la universidad. Entonces mi pregunta era de ustedes desde, digamos, yo sé que no era el momento en el que ustedes escribieron esta investigación, pero muchas de las cosas que ustedes han planteado hoy me evoca cómo están pensando desde la psicología comunitaria, desde el rol del psicólogo comunitario, lo que se nos viene o lo que ya estamos viviendo en este momento. Y cómo juntarnos y cómo inclusive hemos estado hablando desde el Grupo de Educación Popular, la responsabilidad ética, política, pedagógica que tenemos con este momento que estamos atravesando colectivamente. Entonces me gustaría escucharlos pues a partir de esta lectura que es muy provocadora. El último capítulo de ustedes es muy bonito porque habla de cómo construir comunidad, pero eso es bonito, pero en la práctica es bastante complicado. Entonces quería escucharles un poco sobre esos retos o cómo están viendo este panorama desde la psicología comunitaria. Sí, bueno, como les contaba, nosotros en este momento dentro de la red estamos haciendo un ejercicio académico de docentes y estudiantes. Yo no escucho a Carlos. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Yo te escucho, sí, sí. Lo que les estaba diciendo es que en este momento... ¿Qué pasó? No, ya, Carlos, ya, perdón, me tocó. No, ahora hay un eco. Ya.
Bueno, entonces lo que les estaba comentando es que en este momento dentro de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria estamos haciendo un ejercicio académico en diversos contextos donde tanto los profesores de psicología social o comunitaria y estudiantes estamos entrevistando a los psicólogos alrededor de la situación que se está viviendo en relación con el trabajo comunitario, y una de las preguntas que se está haciendo es en relación con la situación de la pandemia. No se no se anticipó que se nos iba a venir la situación del paro, entonces alrededor del paro no hemos recogido información en ese sentido. Pero con relación al tema de la pandemia, pues nos encontramos con que el ejercicio del rol del psicólogo comunitario es un ejercicio de contacto directo cara a cara con la comunidad, de trabajo solidario en grupos, en comunidades de carácter presencial, y lo que nos ha deportado la pandemia es precisamente el aislamiento social, la separación, la toma de distancia, el trabajo individualizado a través de medios virtuales y digamos que contradice completamente lo que se esperaría que fuera el trabajo desde la psicología comunitaria. Entonces, por un lado, ha habido una reflexión muy profunda sobre lo que significa o lo que ha significado hasta el momento el trabajo comunitario de cara a cara y de solidaridad y de lucha conjunta, digamos, de construcción colectiva, y lo que nos está deparando la situación de la pandemia, que es atención individualizada, por un lado. Entonces, por otro lado, pues se ha mirado la oportunidad que se da de utilizar los medios virtuales de comunicación para agenciar y trabajar procesos comunitarios en otros contextos, en otras dimensiones. Entonces, algunas personas han destacado la importancia de los chats en los celulares, de la comunicación a través de las redes, de la comunicación a distancia, etcétera, donde se han agenciado muchos procesos comunitarios en una perspectiva muy diferente a la perspectiva de la presencialidad. Y por otro lado, lo otro que se ha visto es que la situación de la pandemia lo que ha es permitido ver de una manera descarnada las condiciones de desigualdad y de pobreza y de miseria y de falta de atención en salud que hay en este momento, lo cual puede desencadenar perfectamente un paro social o un estallido social, que es lo que estamos viendo en este momento, que se está produciendo un gran estallido social por el reconocimiento de todas esas dimensiones. Entonces, lo que estamos es enfrentados más a una situación paradojal, no tanto a una oferta de soluciones en plan operativo y alternativo. Digamos que de alguna manera eso es lo que en esa situación nos estamos encontrando, enfrentados a una realidad absolutamente paradójica, irónica y cruel. Sí, una realidad que, bueno, nosotros no estábamos en burbujas. Yo creo que los docentes de Univalle y los estudiantes de Univalle, pues esto no nos cogió ni tan de sorpresa el encontrarnos que la pobreza era de esa magnitud. Ya, yo creo que lo intuíamos, lo sabíamos. Hemos tenido estudiantes que le arriman a uno y le dicen, profe, cuando yo los llevo a las comunidades, los llevaba, porque ya por la misma violencia no. Profe, si gasto los 1.500 en el bus para ir hasta allá, no tengo para almorzar. ¿No? Ay, carambas, ¿no? Entonces recojamos entre todos y todos sacan una moneda de 200, de 100 pesos, ¿no? Nada más ese ejercicio ahí da cuenta de las pobrezas de este país y de Cali, ¿no? Que Cali parece que es la que salió peor librada, sin contar las demás pobrezas, ¿no? Las pobrezas mentales, las pobrezas culturales. Nosotros, pues sí, esto de la pandemia, pues nos ha frenado un poco, y luego pues lo del paro, sentir, yo me imagino que ustedes también que son Univalle,
ver a la universidad rodeada y sitiada de paramilitares urbanos, la universidad estigmatizada de esta manera tan cruel, y que es una labor que nos toca a nosotros como docentes y como dolientes, pues esta imagen de la universidad, trabajar, colaborar en esto. Cuando estalló pues mi Instituto de Psicología, salidos, completamente salidos, muchos lloramos. Yo lloraba además con mucha rabia porque era ver, hacía unas pocas horas, unos hombres encañonando a unos estudiantes de la Universidad del Valle ahí en la esquina de la Paso Ancho con la 100. Y nosotros pues nos sentíamos como, ¿y por qué no estamos allá? ¿Y por qué no los acomodamos? ¿Por qué no los acompañamos? Porque no estamos ahí. También mucho esto, pues también se venía dando. La misma Universidad del Valle dejó de acompañar a sus comunidades. Recogiendo yo un trabajo histórico, me gusta a mí recoger la historia, los conceptos, cuando trabajo algo, me voy hacia atrás a ver qué ha pasado con, ¿no? Lo que era el acompañamiento comunitario en salud que hacía la Universidad del Valle en los años 60 y 70, era una cosa maravillosa. Era el trabajo en las comunidades que las tenían ahí arriba, pues ahí está Siloé y toda esta parte, bueno, señalo yo así, yo estoy en Jamundí. Bueno, toda la parte de ladera, por Dios. Cuando se vinieron esos problemas con el hospital departamental, que casi lo cierran, ¿qué comunidad salió? Pues la comunidad de estudiantes y la comunidad de docentes de Univalle, pero no salió. Y yo preguntaba, ¿y las comunidades que ese hospital departamental es su IPS y deben de tener algún reconocimiento, cariño por esa IPS? Porque es que para uno, tu clínica, tu hospital donde vas a curarte se va volviendo tuyo, ¿no? Y estás allí y participas en las asociaciones de usuarios y participas y en las mingas de pintar el hospital y eso, todo eso se acabó. Todo eso se acabó en los años 90 y en los 2000 y ya cuando se empieza a privatizar la salud, pues claro, ya eso se volvió pues algo tan despersonalizado. ¿Y a dónde estaba el acompañamiento de la comunidad al hospital? Pues no estaba. También dónde estaban cuando el primer estallido allí las comunidades apoyando Univalle, nada. Empezando que pues todos estábamos los docentes pues en nuestras casas y yo creo que ahí yo pues, me hago un mea culpa. Debimos de haber estado más allá, aunque igual no podíamos ir, por lo que iba en Jamundí, porque había un retén allí para pasar a Cali que no me dejaban pasar. Entonces, por más que uno quisiera, hice el intento, no pude, de ir a acompañar a los estudiantes, de que nos paráramos frente a los paramilitares y decirles que no eran vándalos, que no eran malos, ¿no? Que aquí estábamos, un cuerpo docente. No, para nada. Entonces son de esas cosas que duelen en estos momentos y creo que esto nos va a dar para que nos juntemos y hagamos otras conversaciones así como esta y nos preguntemos cosas, pero también que nos peguemos nuestros propios regaños, ¿no? Porque nada, brillamos por ausencia por esos lados. Muy pocos docentes estuvieron, muy poquitos, ¿no? Bueno, no sé, Diana y la profe Judith, para mí ha sido una conversación muy interesante. Creo que sí, que tenemos que volver a conversar. La idea es de estas posibilidades de conversar, de encontrarnos, y creo que se hace más urgente en estos tiempos.
Entonces no sé si la profe Judy, si Diana, el profe Carlos, la profesora María Eugenia, vamos, no sé, haciendo un cierre, o cómo lo tenían planeado Diana y la profe Judy. Diana. No, pues en ese momento ya estaba abierto para las preguntas, de pronto conocer los últimos avances, si se ha seguido trabajando en algo respecto pues a lo que deja abierta la investigación, pero bueno, esto es parte de lo que ya hemos conversado. Pues no sé, igual agradecerles muchísimo por todo el tiempo y estar aquí y acompañarnos a contarnos mejor esta experiencia de investigación, la escritura del libro. Eh, pues no sé, yo por mi parte ya no tengo más preguntas. A ver, Armando, ponga su micrófono. Aunque Armando. ustedes sí la mencionaron, y una de las cosas más difíciles de hacer investigación también es hacer equipo de investigación, eso no es fácil. Entonces, sí, aunque ustedes lo mencionaron, sí me gustaría, pues, para todos que estamos haciendo investigación, que todavía muchos estamos aprendiendo los retos de la investigación, de no hacer investigaciones tan ambiciosas, que luego nos comen en tiempo, que no nos dan una cantidad de dificultades. Sí me gustaría saber un poco cómo fue el proceso de escritura a tres manos, a tres voces, y como qué recomendaciones tienen a partir de estas reflexiones a la hora de iniciar una investigación, investigaciones que muchas veces están financiadas por la universidad y tienen unos tiempos y una serie de dificultades que hay que atravesar. Entonces, por un lado, en los retos de la escritura, cómo hicieron una escritura a tres voces, a tres manos, y por el otro lado, ¿qué nos recomiendan a nosotros para nuestras próximas investigaciones, en estas investigaciones que nos metemos con la Universidad del Valle, que tienen unos presupuestos, unos tiempos, pero que también queremos responder a una pregunta que nos apasiona y a unos productos que nos comprometimos más allá de lo que se firma con la universidad? Entonces, esas dos, la escritura y como recomendaciones a la hora de investigar. A ver, María Eugenia, cuenta tú. A ver, bueno, primero que todo era la pasión por el tema. No Colombia es pasión, sino la psicología comunitaria es pasión. Y la teníamos los tres. Éramos compañeros, amigos y colegas de muchos años. ¿Cierto, Carlos? Como, ni para qué. Eso es fundamental. El respeto por las opiniones y orientaciones de cada uno de las propuestas, escucharnos, debatir propuestas, pero igual debatir, no tratando de convencer, más bien de seducir, que es distinto. Y para la escritura, pues nos dividimos por temas también. Pero así yo escribiera un tema, pues lo ponía en común para que los tres lo revisáramos y lo viéramos. Luego Carlos lo pasaba, lo socializábamos, entre los poníamos en común. Hacíamos puestas en común. Mucho respeto por los tiempos del trabajo, ¿no? Por lograr todos los objetivos. Mucho respeto y compromiso, además por los demás colegas y los trabajos que nos enviaron. El aprender todos juntos, con muchas ganas, con mucha capacidad, con mucho asombro. Eso es fundamental, el asombro. ¿Qué más les digo? No, a ver, María Eugenia, yo comento una cosita. Sí, a ver, yo comento una cosita que también es muy interesante dentro de este proceso. Digamos que la primera experiencia fue la escritura de un texto que se llamó La historia de la psicología comunitaria en Colombia. Eso fue en el año 2006. Uy, sí. Ese texto lo escribimos a través de la red de internet, convocando a todos los psicólogos comunitarios del país a
presentar la información de las publicaciones existentes en las diversas universidades y caracterizando los diversos contextos, las diversas situaciones. Entonces, esa fue la escritura de un texto que yo aparezco como autor, pero que está la coautoría como de 8 o 9 psicólogos comunitarios que van en ese proceso. Y ese artículo, digamos que creó un clima de colaborativo y de conversaciones entre todos nosotros que fue muy favorable al desarrollo de esta investigación. Entonces, no es solamente el trabajo de los 3 investigadores, sino el trabajo digamos, de lo que han sido los aportes de las diversas personas de la red propiamente dicha. Bueno, entonces eso en relación con la pregunta de Armando. Yo quería decir una cosita que me parece muy importante destacar en este grupo. Digamos, la psicología comunitaria en la Universidad del Valle ha sido posible sobre la base de todo el respaldo y el apoyo que el Grupo de Educación Popular le ha dado a los trabajos comunitarios en general y al trabajo en particular de lo que ha sido mi trabajo en psicología comunitaria. Tanto es así que yo en un determinado momento decidí retirarme de la Escuela de Psicología por razones de salud mental y pasarme al Grupo de Educación Popular. Y desde el Grupo de Educación Popular seguí desarrollando el tema de la psicología comunitaria. Entonces, el Grupo de Educación Popular ha representado para mí un aprendizaje porque he aprendido muchas cosas, muchas técnicas, muchas herramientas, muchos discursos, muchos materiales y las metodologías de trabajo las he aprendido al interior de este grupo y desde ese punto de vista yo pienso que tengo que reconocer y agradecer al Grupo de Educación Popular por todo lo que ha aportado al desarrollo de la psicología comunitaria y que desde ese punto de vista la educación popular está en la base de lo que es la historia de la psicología comunitaria en América Latina, ¿sí? No solamente en el Valle del Cauca, sino en toda América Latina. Está detrás la educación popular como base, como fundamento. Entonces, por eso se presenta esta estrategia de la Expedición Psicosocial Colombiana como una estrategia de educación popular en última instancia, que se apoya mucho en lo que es la investigación-acción participativa. Entonces, esa es una de las cosas que quería yo decir. La otra cosa que quiero manifestar es que hemos logrado convocar y conformar y activar la Red Colombiana de Psicología Comunitaria, que tiene aproximadamente 500 miembros en todo el país y que está desarrollando una serie de actividades. Sería muy interesante conocer cómo está operando la red de educadores populares y ver qué posibilidades habría de que existieran alianzas estratégicas o intercambio de experiencias entre las dos redes. Entonces es una inquietud que quiero dejar en este grupo, que pienso que puede ser muy importante también para seguir potencializando, fortaleciendo los procesos comunitarios, porque en ese sentido, en este momento, las redes sociales, las redes son herramientas que tienen que irse activando e irse fortaleciendo e ir estableciendo solidaridades entre ellas. Eso era lo que quería decir. Yo les quiero decir otra cosita, de esa manera como de consejo. Cuando nosotros realizamos nuestros trabajos comunitarios, hacia el final, nosotros lo que queremos es que ese informe o ese documento que sale como resultado de ese trabajo sea para las comunidades, porque esa información, eso que hay ahí es de ellos, eso no es nuestro, de ellos. Y se hizo con ellos y también para ellos. Nunca me había pasado, pero me pasó con el libro de Tochecito, que lo terminamos hace un año y por esta cuestión de la pandemia se ha quedado paralizado. Cuando se envió a evaluadores, sobre todo un evaluador muy académico, pero parece que no había comprendido la introducción, donde decíamos que ese libro estaba siendo hecho para la comunidad de Tochecito y las de por ahí o para comunidades en Colombia.
no para comunidad académica, jamás, era para ellos, para que lo pudieran comprender más fácil. Entonces yo me acordaba de las clases de Fals Borda, del escribir los libros estereofónicos, ¿no? Loba, la historia doble de Colombia, precioso texto. Por una parte el texto académico, pesado, un poquito ladrilludo, y por el otro lado, un libro mucho más ameno. Y él lo decía así, el otro, con un lenguaje popular, cómo habla la gente, es mucho mejor y la gente lo aprende y lo agarra y es para ellos, lo sienten de ellos, está escrito en su idioma. Pues entonces este libro fue escrito buena parte así, muy para la comunidad, muy... porque lo colocamos desde el principio. Este libro es para la comunidad de Tochecito porque era la recuperación de su memoria, que es la de ellos, no es la de nadie más, es la de esa comunidad, no de otra, de ellos. Entonces se escribió muy pensando para ellos, es más, también se hizo con IAP, los niños de allá, del colegio del último año participaron, una parte recogiendo datos, ayudaron y aprendieron, por ejemplo, a manejar el Atlas T. Yo les di unas clases de metodología cualitativa, estaban muy contentos. Mucha gente de la comunidad participó también, ayudando a recoger documentos, a leerlos con un sentido crítico. En fin, cuando se manda el libro, entonces uno de los pares, pues que no, pues que el libro, pues no era un libro académico. Entonces me meto en un muy buen debate. Por fin comprendió, es que no era un libro para la Universidad del Valle, ni para la comunidad de psicólogos, ni de historiadores, ni ninguna. Era para ellos. Y estaba escrito en el lenguaje de ellos. Pues que porque no tenía unos capítulos muy determinados de la parte metodológica de manera exhaustiva, en fin, pues bueno, tocó, ya luego hablamos con él y bueno, comprendió esa cuestión. Entonces, miren, traten en lo posible de presentar 2 textos. Entonces, con ese también hicimos otro texto, que era un texto como una cartilla, además para más en un lenguaje popular, con el sentido común, pero también como para que otros colegas tomen ese ejercicio y les sirva cómo trabajar esas memorias colectivas y cómo se pueden ir dando acompañamientos psicosociales. Toda esa parte va en la segunda parte del libro. Pero entonces lo que les quiero decir, en la medida de lo posible tratan de hacer 2 documentos. Yo sé que es un poquito complicado, pero es que la universidad no entiende, los académicos no entienden eso, que los psicólogos comunitarios también y sobre todo escribimos para la comunidad, porque todo eso es de ellos, eso no es de nosotros. A mí me choca irme a parar el cuello a congresos con él. No, que vayan ellos y lo lleven y lo muestren. Además de que ya les sirvió para que los pudieran meter al registro único de víctimas, porque no tenían cómo, no había un documento, ¿no? Cuando ya vieron que había un documento y serio y hecho, pues, por la Universidad del Valle, ya eso lo empezaron a tomar y ya están en el registro único de víctimas. O sea, ya tuvo algún efecto y el otro efecto es que ellos lo lleven, lo muestren, lo presentan, ya lo han llevado por allá a Manizales, a Sevilla, pero ellos, yo al menos me retiré, ya yo hice lo mío, nada más, ¿no? Bueno, es un consejo que les digo, libros estereofónicos, Fals Borda. Sí, así es. Vea, Armando, usted como representante de este grupo de investigación, tenemos que empezar a hacer una gran labor con el tipo de producciones, porque en mi experiencia con la escuela saludable, la estrategia saludable, con Mireya, nosotras también hicimos 2 textos, que era el texto académico y el texto cartilla,
sobre todo Sí, me contó. porque los niños fueron actores fundamentales en el proceso de recuperación de la experiencia y sin embargo a nivel de la universidad nunca nos validaron la cartilla como producción de conocimiento. Entonces allí tenemos, entonces estoy en altas producciones grises. Bueno, no, pues agradecerles, no sé, Judy, Diana, que ustedes tuvieron a cargo la sesión de conversar, muy buena conversación, la idea era conversar, no sé, creo que nos fue bien en la conversación, estuvo muy interesante, sí. Entonces no sé, Judy, Diana, si tienen algo para cerrar esta conversación, agradecerles a los cuatro, a Judy, a Diana, profesora María Eugenia, profesor Carlos, por haber aceptado esta idea de conversar en el día de hoy. Entonces los dejo para que cierren, no sé qué. Gracias, Armando. No, yo lo único que diría es a los compañeros continuar la lectura del libro, hacerla porque es definitivamente un texto muy interesante que le da a uno inclusive pistas y lo motiva a hacer procesos de investigación hasta de su propia experiencia. Y a los dos profesores investigadores, un recuerdo muy especial para Daniel y gracias por sus aportes. Quisimos hacer esa combinación de lo que era el producto de la investigación misma, no detallarnos en el contenido conceptual, metodológico del texto, porque pues ahí está escrito, sino conversar sobre esa vivencia de un proceso de investigación que se nota y se explicita que fue arduo, que fue muy arduo de parte de ustedes. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, mientras me jubilo me pueden invitar allá a cosas de sistematización que me encanta. Con y mucho otras gusto. cositas por ahí. Sí, verdaderamente, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerle enormemente haberse interesado por el tema, haber conseguido los libros, haber leído, haber convocado a la realización de este encuentro. Y pienso que ha sido una experiencia muy agradable que amerita que sigamos buscando pretextos para seguirnos encontrando y seguir dialogando, seguir trabajando juntos y construyendo juntos. Listo. Sí. Muchas gracias. Muy bonito, y Bueno. el libro también está en digital, yo me lo leí, ahí no se ve, yo me lo leí en la tablet, porque a mí me gustan los libros digitales, se puede adquirir muy fácil por Google, entonces ahí estamos también en la era de lo digital con el libro, la cuña. Muchas gracias. Gracias. A partir de esa cuña yo retomo lo análogo, disfruté el libro porque lo pude rayar con mi resaltador, tomar notas. En lo digital también se puede resaltar. Pero estar plantada en un computador, ¿no? Pero no es que yo estaba muy lejos y no podía ir a conseguir el físico, entonces me tocó. Los libros hay que olerlos y que se unten los dedos de tinta. Armando y aquí grupo. están las dos opciones. Cristina, voy a parar la grabación porque como esto lo vamos a subir, entonces por favor digan chao. Digan chao. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Muy bien. Bueno, esta es una inquietud de